Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima. Época novena. Últimas enseñanzas de Jesús y entrada triunfal en Jerusalén. 1. Jesús en Sichar, Efrón y Jericó. Cuando en compañía de sus nuevos discípulos fue caminando desde el Valle de los Pastores hasta a pocas horas de Sichar, lo he visto detenerse con frecuencia mientras hablaba con sus discípulos. A Eliud, Silas y Eremencear les recomendó que no dijeran a nadie dónde habían estado con él, ni lo que les había sucedido en el viaje. En parte les dijo también la razón. Yo he visto, sin embargo, que Eremencear, tocándole con cariño de la manga, le pidió que le permitiese escribir la relación del viaje, y que Jesús se lo permitió, a condición que lo hiciese después de su muerte y presentase su escrito a Juan. Tengo la persuasión de que existe aún ese escrito en alguna parte. Pedro y Juan le salieron al encuentro, y delante de la puerta de la ciudad lo esperaban otros 6 apóstoles, los cuales llevaron a Jesús a una casa, donde el dueño de la misma, que aún no conocía a Jesús, lo recibió muy cortésmente. Parecía que Jesús no quería aún manifestarse públicamente. Después de lavarse los pies, y como entraba el sábado, se encendieron las lámparas rituales. Se revistieron de largas vestiduras blancas con la faja, oraron y se dirigieron al salón de la escuela en una pequeña altura. Hubo una comida en casa de este hombre principal, y acudieron otros judíos de largas barbas, entre ellos uno más anciano con hábito sacerdotal. Ni en la escuela ni durante la comida llamó Jesús la atención. El jefe me pareció que miraba con recelo y falsedad. Creo que era un fariseo. Después de la comida pidió Jesús que le abriesen la sinagoga, puesto que había oído la predicación de los otros y ahora quería enseñar él. Todos los apóstoles y discípulos lo acompañaron. Jesús les dijo: como ni los milagros ni las señales traen provecho alguno cuando los hombres olvidan, no piensan en qué miseria se encuentran y no tienen afecto ni sentimientos de amor. Les da más provecho una exhortación y enseñanza que la multiplicación de los milagros. Antes de la comida le habían pedido los apóstoles que se explicara más claramente, pues no lo habían entendido, que siempre hablaba de su próximo fin, que fuera de nuevo a Nazaret para manifestar ahí su poder y su misión con prodigios. Jesús les declaró que los milagros mismos no aprovechan si la gente no se quiere mejorar, y solo comentan los prodigios sin preocuparse de cambiar de vida. ¿Para qué sirvieron los milagros y señales? El alimentar a 5,000, la resurrección de Lázaro, si ahora los mismos apóstoles piden más señales y más prodigios. Pedro y Juan eran de la misma idea de Jesús. Los demás estaban contrariados. A Eliud, a Eremencear y a Silas les había declarado en el viaje por qué ya no hacía milagros, pues los apóstoles y discípulos lo harían después, y aún mayores, para hacerse creer. Jesús se entristeció porque los apóstoles trataban de saber, de esos 3 discípulos, a dónde había estado Jesús y qué había hecho en el viaje, mostrándose contrariados de que ellos callasen. Anunció a todos de que le convenía ir a Jerusalén y allí enseñar. He visto que algunos judíos enviaron mensajeros a Jerusalén, diciendo que dentro de poco tendrían de nuevo a Jesús. Los fariseos de Sichar se mostraban irritados, amenazando con tomarlo preso y enviarlo a Jerusalén. Jesús les contestó que su tiempo no había llegado y que iría a Jerusalén por sí mismo, que, por lo demás, no había hablado para ellos, sino para sus discípulos. Jesús envió en diversas direcciones a los apóstoles y discípulos, y retuvo solo a los 3 jóvenes, con los cuales se dirigió hacia Efrón, para encontrarse con las santas mujeres cerca de Jericó. Los padres de los 3 jóvenes habían anunciado a las mujeres la vuelta de Jesús. En el camino de Efrón a Jericó llovió mucho y el tiempo estaba nublado. Jesús no caminó derechamente, sino entró en varias casas en el camino enseñando.
sanando, consolando a los necesitados y exhortando a que siguiesen sus enseñanzas. También los apóstoles y discípulos iban deteniéndose en los poblados y casas, anunciando la próxima visita del Salvador. Parecía que a los que deseaban la salvación se les hacía un nuevo llamado, y a las ovejas algo dispersas por la ausencia del pastor, se las volvía a reunir en el redil por medio de los pastores, que eran los discípulos. Cuando llegó Jesús por la tarde a Efrón, visitó diversas casas, sanó a los enfermos y les mandó que se reuniesen en el salón de la escuela. Era un edificio muy amplio con primero y segundo pisos. Muchos de Efrón y los alrededores acudieron a oír a Jesús y se llenó la sinagoga. Jesús se hizo traer un asiento y enseñó primero a los hombres y luego a las mujeres. Pidió que siguieran su doctrina. Dijo que su fin estaba próximo y que serían muy castigados los que no creían en él ni en su doctrina. Se promovió cierto tumulto entre el pueblo, pues habían algunos malintencionados. Desde Efrón envió Jesús a sus 3 discípulos a anunciar a las mujeres que en número de 10 esperaban en ese albergue junto a Jericó. Estaban allí María, madre de Jesús, Magdalena, Marta, con 2 más, la mujer de Pedro, su hijastra, la mujer de Andrés, la mujer y una hija de Zaqueo, casada con un joven discípulo de nombre Anadías, que era pastor, pariente de la madre del discípulo Silas. Uniéronse a Jesús en el camino Pedro, Andrés y Juan, con los cuales se dirigió hacia Jericó. María Santísima, Magdalena, Marta y otras se adelantaron junto a un pozo. Faltaban como 2 horas para el crepúsculo vespertino cuando llegó. Las mujeres se echaron a sus pies y besaron su mano. También María besó su mano, y cuando se levantó, Jesús tomó su mano y se la besó. La Magdalena se quedaba siempre algo detrás de las otras. Junto al pozo, los discípulos lavaron los pies a Jesús y a los apóstoles. Hubo una comida. Las mujeres comieron aparte, pero se acercaron luego para escuchar a Jesús. Jesús no pernoctó en el albergue, sino que fue con los 3 discípulos a Jericó, donde lo esperaban los otros apóstoles con muchos enfermos de los contornos. Las mujeres siguieron detrás de Jesús. He visto al Señor entrar en muchas casas para sanar enfermos. Luego pidió abrirse en la escuela e hizo colocar un sitial en el medio de la sala. Las santas mujeres estaban retiradas algo apartadas, con una lámpara. Entre ellas estaba María. Después de la enseñanza, volvieron al albergue y desde allí regresaron por la mañana a sus respectivas casas. En Jericó se reunieron muchos oyentes, pues los discípulos habían anunciado la llegada de Jesús. Como el Señor continuase enseñando, al día siguiente aumentó el gentío. Las murmuraciones de los fariseos crecieron y acabaron por mandar aviso a Jerusalén. Jesús se encaminó entre tanto a la orilla del Jordán, al lugar de los bautismos, donde se había estacionado una multitud de enfermos traídos de todas partes. Habían sabido que Jesús vendría allí y le rogaban que los sanase de sus dolencias. Había tiendas y lugares desde donde se podía descender al agua del Jordán. La fuente cavada por Juan, donde Jesús fue bautizado, estaba todavía, a veces llena de agua, a veces vacía. Había gente de Samaria, de Judea, de Siria y de Galilea. He visto que luego se llevaban el agua de esta fuente, poniéndola en recipientes de cuero que colocaban a ambos lados de sus asnos. Jesús sanó a muchos enfermos. Estaban con él Juan, Andrés y Santiago el menor. No parecía esto un bautismo, era un sanar y lavarse. Más sacramento parecía el bautismo de Juan que el lavatorio en esta ocasión. Cuando estuvo Jesús en Jericó la última vez, hubo también curaciones de enfermos y purificaciones en un lugar de baños. Existió antes en el Jordán un baño que Juan Bautista había agrandado y arreglado. En la fuente de la isleta estaba aún el arbolito donde el Señor se había apoyado al bautizarse. Jesús sanó a muchos sin agua.
A los leprosos les echaba agua sobre la cabeza, y los apóstoles prestaban a los enfermos otros servicios. He visto que el verdadero bautismo, como sacramento, fue solo después de Pentecostés. María Santísima fue bautizada sola por Juan Evangelista después de Pentecostés en el estanque de Betesda. Dijo antes la Santa Misa, que consistía entonces en las palabras de la consagración, con oraciones antes y después. Como aumentase la muchedumbre y creciese el tumulto por los enfermos sanados, Jesús se ausentó con sus 3 discípulos y se encaminó a Betel, donde Jacob tuvo la visión misteriosa de la escala que llegaba al cielo. Oscurecía cuando llegaron. Se acercaron a unas personas de confianza que los esperaban, entre ellas Lázaro con sus hermanas, Juan, Marcos y Nicodemo. Habían venido ocultamente desde Jerusalén. El cuidador tenía mujer con 4 hijos y la casa un patio con pozo. Este hombre abrió las puertas del albergue y con sus hijos lavó los pies a Jesús y a sus acompañantes. Mientras que Jesús estaba sentado en el borde de la fuente, se adelantó la Magdalena por detrás y derramó sobre su cabeza un perfume muy costoso. Había hecho ya esta acción en diversas ocasiones. Yo me maravillo cada vez de su valor y audacia. Jesús estrechó contra su corazón a Lázaro, que aún aparecía algo pálido y delgado con sus cabellos negros. Hubo una comida de frutas, panecillos, panal de miel y hierbas. Bebían en pequeños vasos, como era costumbre en la Judea. Jesús sanó a los enfermos reunidos en un ángulo de la casa. Las mujeres que habían comido aparte se acercaron para escuchar las enseñanzas de Jesús. Al día siguiente volvió Lázaro con sus acompañantes a Betania. Jesús y sus 3 apóstoles, haciendo un camino más largo, se dirigió a la casa del hijo de un medio hermano de Andrés, cuya hija estaba enferma. Llegaron al mediodía junto al pozo de la casa donde el dueño, un hombre gallardo que se ocupaba de hacer tabiques de mimbres, lavó los pies a los caminantes y los llevó a su casa. Tenía este hombre muchos hijos, algunos pequeños, 2 hijos crecidos de 16 a 18 años. No estaban en casa, sino en la pesquería donde vivía Andrés. Este le había enviado mensajeros para hacerle saber que Jesús estaba de nuevo entre ellos y le indicó dónde podía encontrarlo. Después de la comida, este hombre llevó a Jesús y a sus apóstoles donde estaba su hija de 12 años, enferma, que hacía ya tiempo languidecía postrada en la cama. Era clorótica y lunática. Jesús le mandó levantarse, la condujo de la mano con Andrés hacia el pozo y derramó agua sobre su cabeza. Luego le mandó bañarse en un lugar cerrado que había allí y volvió a entrar en su pieza completamente sana. Era una joven bastante desarrollada. Cuando Jesús salió, el hombre los acompañó un trecho. Antes de comenzar el sábado, llegó Jesús a un poblado, entró en un albergue junto a los muros de la ciudad y se dirigió a la sinagoga. A la mañana siguiente volvió a la sinagoga, donde oró y dirigió una buena instrucción. Volvió a reunirse en torno de él una gran multitud. Le trajeron muchos enfermos, a los cuales sanó. La gente lo honraba y se apretaba en torno de su persona. Los apóstoles también bendecían y curaban enfermos en nombre de Jesús. Hasta los sacerdotes ayudaban a conducirlos a la presencia del Salvador. He visto que sanó a un leproso que otras veces le habían traído y puesto en el camino y no había querido sanar. Lo trajeron de un rincón de la ciudad donde vivía en una casita, cubierto con una manta, sentado en una camilla. Nadie se acercaba a él. Jesús levantó la manta, lo tocó y mandó lo llevasen al baño junto a los muros de la ciudad, donde sanó completamente. Tenía una doble lepra, la enfermedad y el vicio de la impureza. El Señor sanó aquí a muchas mujeres con flujo de sangre. Como estas curaciones se hacían en el patio de la sinagoga, sucedió que la multitud rompió la valla y se subió a los techos. Desde aquí fue caminando el Señor con sus 3 discípulos hasta una fortaleza, donde había canales o estanques con varios desagües.
Parecía un lugar de baños. He visto varias galerías y obras de albañilería. Como Jesús se disponía a entrar en el castillo, los apóstoles le pusieron dificultades, diciéndole que podía recibir molestias y ser causa de escándalo. Jesús les contestó que si no querían acompañarlo se quedasen esperándole, que él pensaba entrar. Había adentro gentes que parecían presos, otros enfermos, y en la puerta había guardianes para evitar que salieran sin custodias. Tenían que trabajar en las excavaciones y en diversas fortificaciones. Cuando Jesús se disponía a entrar, el guardián lo quiso detener, pero al decirle una palabra, hizo reverencia y dio el paso. La gente se reunió en el patio en torno de él, que les habló, y a algunos en particular. De la ciudad cercana mandó a buscar a 2 jueces, pues tenían en los hombros escudos o distintivos de su oficio pegados a cintas de cuero. Jesús habló con ellos, y todo procedió como si él respondiese de los que había apartado. Vi después que salió del castillo con 25 de esos hombres, y que anduvo con ellos y los apóstoles toda la noche junto al Jordán. En este viaje apresurado, llegó Jesús a cierta población donde entregó a estos prisioneros en brazos de sus mujeres e hijos. Otros de estos siguieron camino más al norte, hacia el oriente. Eran de la región de Quedar, donde Jesús se había detenido en su viaje al país de los Reyes Magos. Allí dejó a los apóstoles, pues mientras andaba a través de los valles hacia Tiberíades, vinieron aquellos 3 jóvenes callados, y los otros que se juntaron con él en su viaje, y caminaron durante la noche. Descansaron bajo un galpón, y caminando todo el día, llegaron por la tarde a Cafarnaúm, donde le presentaron a un joven llamado Sela o Selam. Era un primo del novio de Quedar, a quien Jesús le había hecho hacer la casa y plantar el viñedo cuando fue al país de los Reyes Magos. Aquel le enviaba a este joven como discípulo. Había esperado hasta ahora en casa de Andrés en Betsaida, y al ver a Jesús, se echó de rodillas delante de él. Jesús lo recibió entre sus discípulos y le impuso las manos sobre sus hombros. De inmediato usó de sus servicios y lo envió al jefe de la escuela, pidiendo las llaves y los rollos que se habían encontrado en el templo cuando estuvo por 7 años devastado sin poder ser usado para el culto. Cuando Jesús estuvo la última vez aquí enseñando, había usado esos escritos que eran del profeta Isaías. Volvió el joven y fueron a la escuela. Encendieron las lámparas y Jesús se hizo preparar una especie de púlpito con gradas. Se habían reunido muchos oyentes y Jesús enseñó bastante tiempo comentando los escritos de Isaías. Por las calles corría la gente diciendo: «Está de nuevo el hijo de José». Jesús abandonó a Cafarnaúm antes de despuntar el día, y lo he visto caminar con esos discípulos y otros apóstoles que habían llegado en dirección a Nazaret, donde entró. He visto en esta ocasión que en casa de Ana vivían otras personas. Estuvo también en la casa de José, que ahora está cerrada e inhabitada, y se dirigió a la sinagoga. Su aparición causó gran admiración y concurrencia de gente. Un poseído del demonio, que hasta entonces había estado mudo, comenzó a gritar: «Ahí está el hijo de José, el seductor. Tomadlo preso, apoderaos de él». Jesús le mandó callar y calló, pero no echó al demonio de ese hombre. En la escuela hizo desocupar todo el espacio y preparar el sitial para la enseñanza. En esta última misión procedía más libremente que antes. Enseñó hablando más claramente que nunca, como que tenía derecho. Los judíos se irritaron grandemente. Después entró en varias casas alrededor de la antigua casa de José, y allí bendijo y sanó a los niños enfermos. Los judíos que habían estado quietos durante la predicación en la sinagoga se irritaron más y comenzaron a agitarse. Jesús dejó la ciudad, avisando a los apóstoles para encontrarse sobre la montaña donde multiplicó los panes, y salió con sus jóvenes discípulos. Cuando Jesús llegó al monte, era ya de noche, y arriba se veían arder algunos fuegos. Jesús estaba en medio de sus apóstoles.
los discípulos algo más apartados. Se había reunido mucha gente y enseñó toda la noche hasta la mañana. Les indicó a los apóstoles con la mano a dónde debían ir y enseñar y sanar a los enfermos. Parecióme que les señalaba el orden y los lugares donde debían ir próximamente. Salieron en efecto muchos apóstoles y discípulos en varias direcciones, y Jesús anduvo por la mañana hacia el sur. En este camino los padres de una niña enferma rogaron a Jesús que entrase en su casa para sanarla. Jesús la mandó levantarse y salió al punto. A una hora delante de Tenatzilo le salieron al encuentro los apóstoles con ramas verdes. Se echaron a sus pies y Jesús tomó una rama. Le lavaron los pies allí mismo. Creo que hicieron este recibimiento solemne porque se encontraron de nuevo todos reunidos y Jesús volvía a aparecer como maestro delante del pueblo. Acompañado de sus apóstoles y discípulos, entró en la ciudad, donde lo recibieron en un albergue María su madre, Magdalena, Marta y otras mujeres. No estaban la mujer de Pedro ni la de Andrés, que habían quedado en Betsaida. María Santísima, al volver de Jericó, se había detenido aquí esperando su llegada, y las demás mujeres habían concurrido de diversas direcciones. Prepararon una comida en la cual tomaron parte unas 50 personas. Después se dirigió Jesús a la escuela, de la cual había hecho traer las llaves. Allí oyeron sus palabras la Santísima Virgen, las santas mujeres y mucho pueblo.